Miren, hermanos y hermanas, hemos empezado la lectura desde el lunes del libro de los Macabeos y entre ayer y hoy hemos encontrado dos historias bellísimas, muy bellas. Ayer la historia de Eleazar, anciano ya, 90 años, pero que fue capaz de mantenerse firme y fiel, permaneció y perseveró, fiel a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios, con tal de no escandalizar a los jóvenes, con tal de no dar mal ejemplo, y por ese motivo fue llevado a la muerte. Tenía además la esperanza sembrada en su corazón de que Dios tenía algo más para él. Hoy escuchamos la historia de una madre con sus 7 hijos. Una madre con sus 7 hijos. Y miren, la historia no la escuchamos completa porque es muy larga. Lo que hace la liturgia de la palabra en la iglesia es que organiza la lectura para que, resumida, pues podamos entender el mensaje total de lo que la lectura tan larga quiere decir. Pero hermanos y hermanas, hay dos cosas que yo quiero indicar allí. La primera, el texto deja en claro lo siguiente: esa mamá perdió a esos 7 hijos el mismo día. El mismo día. La lectura lo deja en claro allí. La mamá tuvo que ver morir a sus 7 hijos el mismo día. Pero hermanos y hermanas, lo que no se narra en la lectura de hoy fue cómo murieron. Vuelvo y repito, todo eso lo omiten, ¿sí? Porque se haría demasiado larga. Pero la lectura narra cómo muere el primero, cómo muere el segundo, cómo muere el tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo. Por eso he traído la Sagrada Escritura, para que solamente escuchemos cómo murió el primero, y ya nos imaginaremos cómo murieron los otros 6. Escuchen esto. Arrestaron a 7 hermanos con su padre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios de buey para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás hermanos. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Es decir, lo encara al rey. Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres dada por el Señor. Fuera de sí, el rey ordenó poner al fuego sartenes y ollas. Las pusieron al fuego inmediatamente, y el rey ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos sus hermanos, que le arrancaran el cuero cabelludo y le amputaran las extremidades a la vista de los demás hermanos y de su madre. Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey mandó aplicarle fuego y freírlo. Todavía respiraba. Mientras el humo de la sartén se esparcía por todas partes, los otros con la madre se animaban entre sí a morir noblemente, diciendo: el Señor Dios nos contempla y de verdad se compadece de nosotros. Como declaró Moisés en el cántico de denuncia contra Israel, el Señor se compadecerá de sus servidores. Tenaz. Eso es tremendo, pues. Eso es tremendo, porque miren por lo que pasó este primer hijo. Miren por lo que él pasa, el martirio por el que él pasa, y la madre y los otros 6 son capaces de mantenerse fortalecidos por el Señor, unidos en la oración, en el clamor a Dios y en la disposición de entregar también sus propias vidas. En cambio, a uno lo miran rayado y uno ya está mentando a la madre y está dando una patada, porque el medio lo miraron a uno rayado.
Ya uno se está bajando del carro porque medio se lo tocaron por detrásito o por delantecito y se está bajando del carro y saca peinilla. ¿Y cómo es la cosa, pues? Miren la actitud de este primer hijo, cómo muere, torturado, martirizado, pero cómo la madre y los hijos se unen en fortaleza para mantenerse firmes y fieles a lo que manda Dios y estar dispuestos a entregar su propia vida para mantenerse firmes a Dios. No ceder a los caprichos del rey, no ceder a los caprichos de las normas y leyes planteadas por el rey que iban en contra de las leyes de Dios. Hermanos y hermanas, eso es confrontador para nosotros. Estos son cosas que nos permiten a nosotros entender esto que estamos nosotros orando esta semana. Los cristianos perseguidos, la iglesia que sufre, hermanos y hermanas. Toda la tarde hemos estado reunidos, vino la comisión de la Fundación Pontificia, porque yo soy el delegado de la Arquidiócesis para la Fundación Pontificia de la Iglesia que Sufre, y hemos tenido la reunión hoy en la tarde aquí con los delegados que han venido y con la comisión de aquí de Cali, y en este momento están ellos allí celebrando la Eucaristía en uno de los salones pastorales de aquí, de nuestra parroquia. Están celebrando la Eucaristía con todos los benefactores, las personas que apoyan con su oración y su aporte económico para sostener esta obra de esta fundación de la iglesia que sufre. Y hermanos y hermanas, escuchar los informes que están llegando en este momento de nuestros hermanos en otros lugares, de cómo se están padeciendo todavía hoy estos martirios, y cómo esos hermanos nuestros también permanecen y perseveran firmes y fieles, y no se están dejando amedrentar, no se están dejando asustar, no se están dejando confundir, desviar, sino que son capaces de decir: si tenemos que dar la vida por mantenernos firmes y fieles a lo que establece Dios, así lo vamos a hacer, entregamos nuestra vida. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios que nosotros escuchamos tiene que ser una palabra que se escucha para ponerse en práctica. Cuando nosotros escuchamos estas historias reales de la Sagrada Escritura, de nuestra historia de salvación, esas no pueden ser historias para uno decir: ay, tan bonitos, ay, tan bellos, ay, qué lindos, uno carajo. No, no. Esas son historias que tienen que retar nuestra vida, desafiar nuestra vida cristiana, hermanos y hermanas, porque también nosotros, de una u otra manera, tenemos la oportunidad de dar testimonio en medio de las amenazas que están empezando a aparecer. Miren, hermanos y hermanas, esto es una amenaza a la vida cristiana, esta que voy a nombrar. El esposo que le dice a la esposa, o viceversa, la esposa que le dice al esposo: bueno, mi hijo, bueno, mi hija, o Dios o yo. Eso existe, ¿oyeron? Ay, padre, usted tan exagerado. No, yo no estoy exagerando. Eso abunda, eso abunda. O la iglesia o yo, o su fe o yo, o esa metedera en misa y esa rezadera y esa camandura y esa boleadera de pepa o yo. Eso existe, hermanos y hermanas. Existe la persecución también, hermanos y hermanas, cuando en un hogar un par de papás no se ponen de acuerdo para la educación de sus hijos. Cuando uno de los dos dice que hay que llevarlos a una experiencia de Dios y el otro o la otra dice que mire a ver, que sea libre, déjelo. Eso es persecución cristiana. Eso es vivir un martirio. Ustedes no saben cómo vive una mamá, cómo vive un papá que no se logra poner de acuerdo con su pareja para poder criar en la fe a sus hijos.
Hermanos y hermanas, estamos en una persecución cristiana, en una realidad donde a nosotros nos imponen leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia, donde a nosotros nos imponen leyes a favor de tener que vivir uno escondido para poder profesar su fe. A pesar de que se hable de libertad religiosa, la libertad religiosa en últimas es que no haya nada. Y eso es tener experiencia, hermanos, de persecución por profesar la fe. Hermanos y hermanas, seamos cuidadosos de acobardarnos para permanecer y perseverar firmes, fieles a lo que Dios enseña, a lo que Dios propone, a lo que Dios invita. Seamos, hermanos, fuertes en la fe y en la esperanza para que nosotros podamos permanecer y perseverar en el propósito que tiene Dios en mi vida, en el propósito que tiene Dios en mi hogar, en mi familia, en mi relación esponsal, en el propósito que tiene Dios en mi vida profesional, en mi vida académica, en mi vida cristiana, en la comunidad, el propósito que tiene Dios. Hermanos y hermanas, cuidado con las cobardías cómplices. Cómplices. ¿Cuáles son esas, Padre? Que nosotros creemos en Dios, que nosotros somos cristianos, pero elegimos gobernantes a favor del aborto, elegimos gobernantes a favor de la eutanasia, elegimos gobernantes en contra de la familia según lo ha establecido Dios, elegimos gobernantes a favor de la guerra, a favor de la violencia fratricida, elegimos gobernantes corruptos. ¿Por qué un gobernante está donde está? Porque usted y yo lo elegimos. ¿Por qué cualquier persona que esté ocupando un cargo, un liderazgo, que tenga poder sobre la comunidad, está donde está? O porque nosotros lo elegimos o porque nosotros estamos siendo indiferentes a esa elección. Por tanto, hermanos y hermanas, ahí nos tenemos que cuestionar, por ejemplo, como patria, como país. Yo vuelvo y repito sobre las cifras. El 90% de Colombia es cristiano, entre católicos y protestantes. Cristiano. Y si el 90% somos cristianos, entonces, hermanos y hermanas, ¿por qué? ¿Por qué la cultura de muerte? ¿Por qué la cultura de violencia? ¿Por qué la cultura de engaño y mentira? ¿Por qué la cultura de corrupción? ¿Por qué la cultura de la injusticia? Si el 90% somos cristianos, el 90%, la mayoría tenemos que poner a nuestros gobernantes donde los ponemos, pero los que los elegimos somos cristianos. Entonces no se entiende, hermanos y hermanas, cómo podemos decir yo creo en Dios, pero no me parece esto que Dios dice sobre la vida. Yo soy cristiano, pero no me parece esto que Jesucristo dice sobre la familia. No, hermanos y hermanas, no puede funcionar de esa manera. Simplemente a nosotros nos corresponde como siervos permanecer y perseverar fieles al propósito de Dios y producir, pero producir conforme al propósito que nos ha confiado Dios. Producir en coherencia con el propósito que tiene Dios. Es desde ahí que entendemos la parábola que narra Jesucristo hoy en el Evangelio. Pide cuentas de la producción, pero de la producción en coherencia de lo que se le ha confiado. Pues, hermanos y hermanas, que esta palabra de Dios que estamos escuchando en esta semana de oración por nuestros hermanos cristianos perseguidos, por la iglesia que sufre,
sea para nosotros de motivación como lo hacía Jesús el domingo en el Evangelio. Sea para nosotros oportunidad para dar testimonio. Sea para nosotros tener claro, mucho más claro, que fue lo que Jesús quiso decir al final del Evangelio el domingo, cuando nos dijo: solo quien persevere hasta el final se salvará. Que así sea. Por los